Bueno, Rosita, muchas gracias. Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en la sala y quienes se conectan a través de las redes y naturalmente quienes nos verán en diferido en diferentes medios de la Fundación. El conversatorio del día de hoy será conjunto con mi coronel Iván González desde Medellín y tiene como propósito que disertemos un poco acerca de lo que ha sido el caudillismo y al final, como siempre, tendremos la participación de ustedes en torno a una pregunta que se hará en referencia a este conversatorio. Por lo tanto, les pedimos que tengan mucha atención puesta en esto, que tomen sus notas para que sus intervenciones sean lo más técnicas posibles y que nos aporten a todos, no agregarle datos que le faltó a la historia o que no dijo uno u otro de los expositores, sino reflexión para ser mejores. Entonces, mi coronel González, buenas tardes, bienvenido a este conversatorio. Buenas tardes, mi coronel, y para todos los participantes. Bueno, mi coronel, pues usted ha sido una persona muy estudiosa, muy juiciosa, muy crítica en algunos momentos de la vida política colombiana. Y este gráfico que tenemos en pantalla nos indica que así ha sido el manejo político de Colombia, con caídas y cuando ya estamos en el abismo, aparece un caudillo y pega un salto y se trepa a la escalera verde, sube, el país tiene una apariencia de mejoría y vuelve y cae como diría el presidente Nixon, las cimas con C y las cimas con S, subiendo y bajando. Y es un péndulo que en el momento nos tiene preocupado a todos los colombianos porque esta vez la caída estrepitosa se nota muy distante de las otras que permitían el salto entre uno y otro. Y aquí se ve que ya el señor que estaba saltando queda en el vacío y no sabemos qué sigue. ¿Coincide usted con esa visión? Sí, señor, estamos en un momento de incertidumbre porque todos los hechos y los eventos de los últimos meses de este gobierno han sido erráticos. Unas veces ha tenido que retroceder, otras veces ha insistido y otras veces hay diferencias entre ellos y así sucesivamente. Entonces, aunque hay una base fundamental de seguridad jurídica, especialmente para los negocios y los convenios internacionales y el comercio, de todas maneras hay muchos otros factores que intervienen, que afectan esa estabilidad y por lo tanto estamos en un momento bastante vaporoso. Bueno, mi coronel. Este gráfico que estamos observando todos en la pantalla llega a un punto que dijo Rosita, nos decía que nuestros problemas del caudillismo vienen de la colonia y peor porque en la colonia era impuesto. Aquí nos llegaba un personaje que llamaban el virrey, nadie lo conocía ni sabía de sus antecedentes en España, ni quién había sido, sino simplemente era un amiguis del rey de turno y venía a gobernar esta región que llamaban la Nueva Granada y a imponer impuestos porque era lo que le ordenaban desde España y la gente trabaja y trabaja hasta que llegó el momento en que hubo una rebelión que fue en Santander, de lo cual hay tema para hablar, pero largo rato. Pero lo que queremos preguntar, mi coronel, es que vemos aquí en la parte superior a José Antonio Galán, el caudillo, el héroe, el que movió las masas siendo un campesino con escasa formación como cabo del ejército real y llegó a ser el capitán de una revolución y partió en dos la historia, no solo de la Nueva Granada, sino del continente. Se dice que uno de sus errores fue o de los errores históricos de él, fue que capitaneó muy bien una revolución, que se dejó engañar del virrey del virrey Caballero y Góngora, que en el momento era un obispo, y que no tuvo la forma de construir un proyecto que le hubiera dado forma al cambio de gobierno, que era lo que pedía la gran masa que lo acompañaba, en la que había indígenas, negros, artesanos y demás. ¿Cómo lo ve usted ese episodio en cuanto al caudillismo? Pues el caudillismo ha sido una forma de gobierno, de administración bastante débil, porque volvamos a recordar un detalle de la colonia, era que habían unos patrones
eh, bastante exigentes, desconsiderados, especialmente con los esclavos, y otros muy paternalistas. Por supuesto que cada uno pues lo hacía a su manera, no había una forma estándar, pero esa ambigüedad entonces hacía que no hubiera una organización social estable de gobierno, y por lo tanto pues creo que Galán fue víctima de eso, porque ante esa debilidad de gobierno, pues quien más gobernaba a la larga venía a ser la iglesia. Era la institución más estable, más organizada, con más sentimientos humanos, y por lo tanto el pueblo se acogía mucho a sus designios y a sus ideas, de tal forma que la influencia era tan fuerte en la conciencia colectiva, en la nación, en el pueblo, que Galán, pues con unos pocos argumentos que le dio el virrey, el señor obispo, pues le creyó y se retiró y suspendió su revolución creo que fue en Zipaquirá, y se devolvió. Pero después los españoles aprovecharon esa fortaleza de la iglesia y esa debilidad del pueblo y de sus caudillos y de su líder como Galán para tomar venganza. Entonces, lo que usted dice, Nicolás, nos queda clara varias cosas. Uno, que la sociedad no estaba preparada, porque era una sociedad que estaba sometida y gobernada por la iglesia, que la tenía atada a que pagara los diezmos y a que siguiera los lineamientos de la iglesia. Y dos, a lo que decidiera el gobierno que se materializara en la presencia de los cobradores de impuestos que viajaban por todas las regiones, cobrando a diestra y siniestra y recogiendo dinero para financiar todo lo que necesitaba la corona. Y tres, que esa falta de preparación, esa falta de alistamiento de la sociedad hizo que este hombre encabezara una revolución, pero no tenía una claridad ni él mismo ni los que lo seguían, y por eso fracasó y terminó hasta desmembrado. ¿Es eso? Sí, sí, exactamente. Porque pongamos un ejemplo histórico bien antiguo, el Papa Silvestre, por allá en los años 700 o 800 creo que fue, Constantino le concedió el derecho de pedir un impuesto religioso, como son los diezmos, para construir templos. Bueno, por otros motivos históricos que le tenía mucha gratitud Constantino, el emperador Constantino, a la iglesia. Pero a su vez, entonces la iglesia respaldaba que el rey o el emperador en ese tiempo cobrara también impuestos civiles. Y el pueblo tenía que pagar dos impuestos, doble impuesto. Entonces, eso era muy difícil para una edad media pobre, bastante atrasada culturalmente, pero eso ha llegado hasta el presente. Pues tampoco, históricamente, hace muy pocos años, donde los diezmos se convirtieron en voluntarios, pero durante muchos años, siglos, fueron obligatorios. Y esa forma de cobrar impuestos, pues exasperaba al pueblo y a personas como Galán. Bueno, entonces a eso seguiríamos hablando nomás de este tema, sería la hora de la exposición, pero nos queda claro que eh, cuando los gobiernos son incapaces, cuando los pueblos son impreparados y no son cultos, siempre recurren a la taxación, a imponer impuestos, y terminan en rebeliones y en hechos violentos. Entonces, esa es una primera parte que nos queda. Hubo un caudillo, hubo una idea muy difusa, hubo un engaño de parte de un hábil negociador que fue el rey Caballero y Góngora, que era el obispo en ese momento, arzobispo de Bogotá, y hubo una masa impreparada, o sea que ya nos quedan varios elementos para ir entendiendo cuál es el problema del caudillismo. Pero llegamos a otra época que no es muy lejana de esta. Hablamos que lo de Galán fue en 1781, la rebelión comunera, y que en 1810, por distintas circunstancias que venían acumuladas, y una de esas que suma, pues eso, obvio, la rebelión comunera, se rebelan los independentistas aquí en Bogotá, en Santa Fe. Ya lo han hecho en Quito y en Caracas y Buenos Aires y en otras partes había ocurrido. Y aparecen dos personajes de los cuales se ha dicho, han corrido ríos de tinta y se ha hablado muchísimo. Y vienen estos dos personajes a ser parte de nuestra historia
porque el uno se finca en un sistema centralista que era Nariño y el otro en un federalista que era Torres. Ambos escribieron documentos muy fuertes cuestionando la corona. Nariño tradujo del francés al español los derechos del hombre y Camilo Torres hizo la publicación de un memorial de agravios que fue como una lista de reclamos a la corona frente a los súbditos que tenía aquí en la Nueva Granada. Al final de todas esas guerras y se armó la Primera Guerra Civil, quedó claro que ellos dos fueron los caudillos que encabezaron unas rebeliones, pero que el pueblo no estaba preparado seguramente para eso. Y todo terminó en que Camilo Torres pasó a la horca aquí en Bogotá y Nariño terminó preso un poco de años y después, gracias a Simón Bolívar, que lo promovió de vicepresidente, estuvo un poquito tiempo, pero enfermó y murió. Entonces, ¿qué concepto le merecen a usted esta etapa tan convulsa en la que dos caudillos dieron unas ideas distintas y son el origen de lo que tenemos ahora? Pues, hay coincidencias y diferencias. Ya me llama la atención, aunque no puedo asegurar porque no lo he estudiado ni soy historiador, de que coincida la revolución comunera por los mismos años de la Revolución Francesa. Se levantó el pueblo en Francia y se levantó el pueblo acá. Y posteriormente vinieron las represalias. Hubo represalias acá contra los comuneros y hubo represalias y lógicamente también contra los primeros comuneros de la Guerra de Independencia como Caldas y Nariño, y al mismo tiempo pues las que sucedieron en Francia contra los reyes. Pero desafortunado fue nuestro caso, donde estos dos caudillos resultaron opuestos y diferenciados y enfrentados por un sistema de gobierno centralista y otro propiciando el federalista. Y esa confrontación, desafortunadamente, casi que ha continuado a través de los 200 años que llevamos de intento de construir una república estable, duradera, confiable y bien centrada en el desarrollo y el progreso. Pero, pues, puede quizá de pronto producto de la ignorancia de lo que es un federalismo y de lo que es un centralismo. Y se obsesionaron por esas ideas y eso nos ha causado una eterna confrontación entre liberales y conservadores y otros centralistas y otros federalistas y así sucesivamente. Y no hemos podido resolver eso. O sea que con lo que usted dice, mi coronel, nos induce a pensar que en la colonia hubo un líder que vio más allá, pero que no tenía la preparación ni académica ni la capacidad de influir en las masas ni en la sociedad. Recién producido el grito de independencia, hubo dos caudillos que tenían la capacidad de influir en la sociedad, pero que estaban con ideas disímiles y por eso terminamos enfrentados. Y el premio para los dos fue, para el uno la horca y para el otro la cárcel, por parte de la corona española. Eso nos indicaría entonces que el gran problema es la falta de educación política del pueblo, comenzando desde esa época. Sí, mucho, por supuesto, porque si uno lee el Memorial de Agravios, pues bueno, es un ciudadano por allá de un continente lejano con respecto a España y a la soberanía del rey, que está inconforme y que pide cosas y que se le dé más consideración a la gente de acá y que no haya diferencias con las de allá y así sucesivamente. Pero aunque redactados en una forma muy fluida y muy convincente, muy argumental y quizá digamos bastante ilustrada para su época en el sentido de tener capacidad de exponer ideas y hacer reclamos políticos y diplomáticos, pues también nos da la concepción de que ni el uno sabía muy bien qué era centralismo ni el otro federalismo. Quizás simplemente era por intuición, por apreciación, ¿no? Que necesitamos estar unidos para tener fuerza porque puede venir una reconquista española
y para desarrollar progreso, y entonces el mejor gobierno es el centralista. Pero de ahí, de esa intuición, y bueno, y en la forma contraria pensaba el federalista, pero de esas dos intuiciones uno vislumbra que no había tampoco un pensamiento demasiado profundo y académico y cultural como el que es, digamos, se puede apreciar para esa misma época en Francia, con todos sus políticos como Rousseau, Robespierre, Danton, los filósofos Marat, etc. Era simplemente algo muy, digamos, muy local, muy simplemente adivinatorio, pero desafortunadamente muy obsesionado. Y esas dos obsesiones se enfrentaron y nos han perjudicado. Pues mi coronel, ahí también nos queda claro que parte del problema de lo que nos afecta es precisamente que ellos tuvieron la idea de llevar unos sistemas, pero no tuvieron la capacidad ni de formar primero una estructura que sería, hablar en términos coloquiales, un partido político, para que hubiera llevado las dos ideas y ya se hubieran manejado políticamente. A lo mejor el camino hubiera sido distinto, pero se convirtió fue en un caudillismo en que el uno alaba al otro o alaba a X personas y se unían y finalmente pues terminamos en eh, en las guerras civiles. Bueno, pero fallecen estos dos, de todas maneras, este par de hombres logran conducir la victoria de las tropas independentistas y forman la Nueva Granada y constituyen la Gran Colombia y desarrollan toda una historia. Tiene sus altibajos, pero nos parece que ellos dos vuelven a enfrentar el mismo problema, que ninguno de los dos fue capaz de crear un partido político, el uno por estar metido en la guerra y el otro por estar resolviendo los problemas que le generaban todos los intrigantes aquí en la capital y le empataban mucho tiempo y además por la dedicación exclusiva que tuvo el gobierno de la Nueva Granada a financiar las guerras para libertar al Perú y a Ecuador y a Bolivia. Entonces, al final, ninguno de los dos pudo formar un proyecto que se hubiera prolongado en el tiempo como partidos estructurados, sino se volvieron fue seguidores y esos seguidores se polarizaron. ¿Lo interpreta usted así o tiene una lectura diferente? Sí, exactamente como sucedió entre Caldas y Nariño, no se creó un partido, una asociación, una conjunción de ideas, de cultura, política, de ideologías. No, lo mismo le pasó a estos dos señores. El uno era más guerrerista y el otro era más legista, más de leyes. Eso los enfrentaba. Ambos eran republicanos porque odiaban lógicamente, eran antimonárquicos, odiaban el monarquismo. Pero entonces, si se unían en el concepto republicanista, se diferenciaban en la personalización de ese antimonarquismo. El uno pensaba que ese antimonarquismo debía ser a través de leyes, de normas, de reglas, de trabajo, de legislación. Y el otro pensaba que ese antimonarquismo debía ser a través más de las armas, de la guerra, de la confrontación, y cada uno a su manera y en su época volvieron a repetir la misma historia de Caldas y Nariño. Torres y Nariño, mi coronel. Sí, pues resulta que aquí vuelve y aparece un fenómeno que no lo mencionamos cuando estuvieron los dos enfrentados, Camilo Torres y Antonio Nariño, pero que vuelve y toma fuerza en este lado. Y es que la Iglesia Católica, temerosa de perder el pago de los impuestos, terció muy fuerte allí, sobre todo el diezmo, y entonces terció muy fuerte allí y no buscó a Bolívar porque Bolívar no era que fuera muy religioso, pero sí buscó a los que se decían que eran seguidores de Bolívar para decirles que la forma de tranquilizar a ese pueblo era presentándoles el nexo directo entre la autoridad divina y la autoridad terrestre y que el que no cumpliera eso pues tenía que
ser sometido al juicio final y a todos sus argumentos que tiene la Iglesia Católica. Entonces, en medio de toda esa dificultad, eh, los que se alineaban más con los conceptos de la Iglesia Católica se alinearon en un partido que llamaron bolivarianos, que lo crearon inclusive fue cuando ya Bolívar estaba muerto. Y los que propugnaban por la educación pública y sobre todo la de Benham, que venía del Reino Unido, era mucho más liberal esa educación. Entonces se volvieron santanderistas, pero no sobre partidos ni de ideas, sino más bien sobre proyectos personales y de grupo. ¿Coincide usted en esa visión, mi coronel? Es que para acabar de ajustar y de, digamos, de entorpecer la armonía que se debía existir tanto durante el tiempo de la Guerra de Independencia como después en los años de la naciente República, que digamos fue a partir del fallecimiento del Libertador, se introdujo también otro factor bastante beligerante y perturbador, como es que desde Europa la Iglesia Católica venía perdiendo su gran influencia de tipo civil, de tipo laico, porque estaban surgiendo gobiernos civilistas ya más idóneos para gobernar al pueblo y lógicamente arrebatándole esa influencia de la iglesia donde se combinaba lo religioso con lo terrenal. Y eso sucedió aquí entre nosotros. Con la guerra de independencia y el republicanismo comenzó a perder la iglesia también mucha influencia en el manejo administrativo de la sociedad, del pueblo. Y se confrontó entonces con el gobierno civil, porque pensaba que si la iglesia dejaba degradar su gobierno teocrático, que venía pues desde la época medieval, desde Europa, y aquí durante varios 3 siglos de colonia, pues que iba a haber una hecatombe, que iría a ser peor que la que estaban generando los reyes, con sus impuestos y con sus normas y sus exigencias y sus gastos excesivos en guerras europeas. Entonces entró un tercer factor, que era los libertadores viejos tradicionales de la guerra de independencia queriendo gobernar, los legisladores como Santander queriendo gobernar con las leyes y los católicos gobernando con la ley divina y la influencia pues del Todopoderoso. Pues, mi coronel, como dice en las fiestas infantiles, le pegó usted a la piñata porque lo que acabamos de hacer es esto, precisamente. Muerto el Libertador, esto se descompuso aquí y se llenó de caudillos. Y aquí vemos en la foto todos héroes de la independencia y estamos hablando de lo que ocurre entre 1830 y 1863 y en ese interregno nacen los dos partidos políticos, el uno en el 48 y el otro en el 49, liberales y conservadores, pero no nacen como partidos de participación democrática, sino partidos de unas élites que tienen el conocimiento, que tienen una especie de despotismo ilustrado parecido al que se promovió a finales del siglo XVIII en Francia, en Europa, y que tienen la idea de que ellos, por haber estado en la guerra de independencia, tienen todos los merecimientos y están destinados a gobernar, pero no a gobernar sobre un programa, sino sobre sus puntos de vista personales y no partidistas, sino partidarios, porque ni siquiera tenían partidos claros. Entonces tenemos al señor Urdaneta, que era un venezolano, un gran militar, un hombre muy leal al Libertador, que se ve obligado a tomarse el poder aquí ante tanto desorden que había y luego tiene que renunciar y negociar con Obando, que era un tipo, parecía que le fuera el tatarabuelo de Horacio Serpa y Juan Manuel Santos al tiempo. Y tenemos también al general Pedro Alcántara Herrán, otro tipo muy leal a Simón Bolívar y que vivió muchos años más
después de la Guerra de Independencia y participó en varias guerras. Lo mismo Tomás Cipriano Mosquera, que ha sido el teniente ayudante personal del Libertador. Tenemos a José María Obando, que ya lo nombramos, un personaje bastante conflictivo, bastante convulso en la historia de Colombia y con muchos antecedentes complejos. Se le acusa de ser el asesino del mariscal Sucre. Y tenemos también a Fosilario López, otro personaje que fue el liberador de los esclavos y el padre prácticamente de la reforma liberal que se inició unos años después del gobierno de él, con lo que llamaron el Olimpo Radical, aunque él no militó ahí, pero con sus ideas y sus proyectos, pues pareció ser el creador de eso. Y el general José María Melo, de quien tenemos que hablar más adelante, porque es una historia complejísima. El único presidente indígena que ha tenido Colombia, un hombre de un temple y un carácter impresionante. Estuvo en la única batalla, o las únicas dos batallas que no estuvo de la independencia de América trascendentales, fue en la del Pantano de Vargas y la de Boyacá, porque en ese momento se estaba enlistando como joven oficial del ejército patriota, pero en lo demás estuvo en todas, Pichincha, Bomboná, Ayacucho, etcétera. Y participó fueron los oficiales más activos en someter a Cartagena después de que cayó la Nueva Granada, cayó Santa Fe de Bogotá. Y luego estuvo exilado en Venezuela, volvió, estudió en París, en Alemania, en una academia militar muy famosa, estudió a Clausewitz y al mismo tiempo estudió el pensamiento de Marx, regresó a Colombia y fue profesor y montó un negocio de importaciones. Luego fue llamado nuevamente al servicio por López y terminó dando un golpe de Estado en el 53. Y ese golpe de Estado originó otra guerra civil, claro, tenía que generarla, y la reaparición de este personaje, Tomás Cipriano Mosquera, que es complejo. Pero no nos podemos detener en todo eso, sino lo que queremos aquí ver es que son 33 años de nacimiento, porque la República estaba naciendo hasta ahora, se estaba consolidando, en los cuales por las pugnas y por no ponerse de acuerdo estos señores, terminan haciendo dos partidos que no son partidos de participación popular, sino de caudillos, de una élite que tiene ya considerado que es un derecho. ¿Coincide usted en esa apreciación o tiene algunos comentarios adicionales o reparos a lo que decimos, mi coronel? Después de la muerte del Libertador, todos estos, como decíamos ahora, legendarios héroes de la Guerra de Independencia, cada uno consideraba tener derecho a muy buen reconocimiento social, político y económico, por supuesto, porque esperaban que la patria les pagara con las mejores haciendas arrebatadas a los españoles. Y cada uno también consideraba tener la mejor ilustración, como usted lo llamó ahora, el despotismo ilustrado, por el solo hecho de ser héroes de la guerra, pero realmente uno puede dilucidar de que no tenían muy buena formación política y mucho menos suficiente como para crear partidos ideológicos, analíticos, académicos y de buena profundidad en las técnicas de gobierno, sino que, como en el caso de Mosquera, cuando se enfurecía entonces armaba a todos sus esclavos y sus peones y creaba un ejército personal caudillista muy particular para ir a agredir y arrebatarle la autoridad y el gobierno a otro que también pensaba y actuaba de la misma manera. Entonces era una confrontación entre señores que no conducían a objetivos y proyectos nacionales, ni a pensar en el futuro. Y otros, como por ejemplo en el caso de Obando, tratando de salvar su reputación, que le era bastante difícil como involucrado en el asesino del mariscal Sucre. Entonces, podemos ver que pasaron muchos años, usted dice que 33 años de creación de la joven república en estos pleitos. Y eso, pues, creó una especie de cultura caudillista que, aunque algunos medio ilustrados, como era el caso de Mariano Espina Rodríguez, trataron o intentaron de crear una ideología partidista, realmente no funcionaba muy bien, no estaba bien afianzada. Era simplemente
casi como un manejo emocional y de particularidades nada convenientes a un objetivo tan fundamental como era crear una nación. Exactamente, mi coronel. Esto es tan complejo que cada personaje de esto nos daría conversatorio, no uno, sino varios, porque son muchos los hechos que ocurren durante los gobiernos de cada uno de ellos y lo que ocurre. Pero queremos puntualizar en uno para pasar al siguiente punto, y es el señor Mosquera, un personaje complejísimo, un hombre de un carácter recio, muy fuerte, de una voluntad de acero para hacer lo que se le ocurría, de una habilidad empresarial impresionante y de una mentalidad caudillista y esclavista impresionante. Y fuera de eso, con una astucia y una audacia para cambiar de bando en la medida que le facilitaban las cosas, eh, la situación para siempre legitimarse, porque quería aparecer siempre como defensor de las leyes, a pesar de que actuaba en contra de ellas, y lo logró. Es un personaje bien complejo de nuestra historia, y quien quiera hacer política en el país, de verdad que le recomendamos que tiene que leer muchísimo la vida de Tomás Cipriano Mosquera, porque es que es mucho. ¿Cómo diría que se atrevió a escribir un libro que llama Los partidos políticos en Colombia? Como él los vio, como crearon, y además no tenía tapujos para contar las cosas como él las veía, que consideraba que eran bien, y así las escribía. Entonces, un personaje bien interesante, complejo pero interesante. ¿Y qué hace Mosquera, entre otras cosas? En el 45 es el bolivariano, que ya dijimos que la idea bolivariana no era que fuera matriculada como una visión conservadora en la sociedad, sino era de quienes se consideraban amigos del Libertador, y los otros, los santanderistas, se consideraban amigos de Santander, pero no era que tuvieran ideas claras ninguno de los dos. ¿Y qué ocurre con este Mosquera, que es el bolivariano más fuerte en el 45? Está gobernando a la Nueva Granada, inclusive negocia con Estados Unidos la construcción del ferrocarril de Panamá, a cambio de que las tropas estadounidenses no permitan que haya revolución allá. Y el tratado lo firma Manuel María Mayarino, que después fue presidente, era casado con la hija Mosquera, eso era entre familia, y lo firmó con el gringo Bidlack, Mayarino Bidlack. Y ese tratado pues terminó a la postre, con el paso de los años, llevándonos a la pérdida del Istmo de Panamá, gracias a la decisión que tomó Mosquera en su momento. Pero ¿qué más hizo Mosquera? Que después de que salió, se dedicó a los negocios particulares, y cuando ocurrió el golpe de Estado de Melo, entonces se vino a defender la democracia. Él venía a defender la democracia cuando poco comulgaba con eso, pero vio su oportunidad y estuvo en la guerra y hizo parte de los triunfadores y se acomodó. Y finalmente, después de eso, entonces tampoco le gustó el gobierno del que siguió, que era el de Mariano Ospina, con quien tenía unas diferencias muy fuertes, sobre todo por la iglesia. Pero la pelea de Mosquera con Ospina por la iglesia no era porque fueran de diferente ideal a él, sino porque los hermanos y los familiares de él estaban en la iglesia y no podían tener más poder que él. Imagínense, si él era el Dios supremo de Colombia encarnado en la tierra. Entonces cambió de bando y se volvió liberal radical y organizó una revolución, y es la única revolución triunfante que ha entrado en Bogotá, la del 60. Y claro, se tomó el golpe por el poder, dio un golpe de Estado, pero como él necesitaba legitimar eso para no pasar a la historia como un dictador, entonces se inventó o concilió con los liberales radicales que había iniciado a fortalecer el señor López, y que inclusive eran de la línea de Melo, a quien Mosquera ayudó a derrotar y a que lo expulsaran. Increíble. Y Melo terminó de guerrillero en México, allá murió, combatiendo en las tropas de Benito Juárez, después de haber sido presidente de Colombia y héroe de la historia latinoamericana. Se fue el final triste de Melo. Entonces, Mosquera se tomó el poder y legitimó, hizo la convención del 63 para la de Río Negro, que creó el Olimpo Radical. ¿Habría algo que agregarle ahí, mi coronel? Pues pienso que es conveniente dejarle claro a los oyentes que todo este manejo caudillista, pues a nivel nacional, a nivel gobierno central, es decir, el nivel más elevado de autoridad y jerarquía, era el ejemplo de lo que debían hacer los caudillos regionales.
los caudillos locales, municipales, provincianos. Entonces, toda la estructura gubernamental del Estado estaba basado en el caudillismo a distintos niveles. Entonces, habían los caudillos de la explotación aurífera aquí en Antioquia, los cafeteros en Cundinamarca. Después Mariano Ospina Rodríguez se vino también a estas regiones del occidente de Antioquia a crear su caudillismo cafetero. Y así sucesivamente. También iba surgiendo el ganadero y el azucarero en el valle y el de los de la costa. Entonces cada uno ejercía un pequeño gobierno caudillista. Los industriales, por ejemplo, de los textiles o de otras formas. Hasta incluso existían los grandes caudillos de los sistemas de transporte que dominaban y controlaban la mafia de los arrieros y las mulas, que era de esa época, y los de los navegantes en el Magdalena, y así sucesivamente en todos los aspectos. De tal manera que el caudillismo era una cultura, como decíamos ahora, era la sangre y la forma de la nación, y no conocíamos otra forma de gobernar una nación que no fuera distinta al caudillismo. Pues ahí está el detalle, con el que habíamos hablado que desde el principio se mostró que el país no tenía partidos políticos, no tenía educación para el pueblo en la política, no tenía organización participativa y que había unos señores que se creían con derechos divinos y ya para esa época los dos únicos sobrevivientes visibles de la guerra de independencia eran Joaquín París y Tomás Cipriano Mosquera, porque Herrán también murió pronto, pues vivió unos años más, pero no llegó hasta esa época. Entonces, estos señores, ya algunos civiles y otros generales del nuevo ejército, que no estuvieron en la guerra de independencia, consideraban que tenían el mismo derecho. Y Mosquera se presta para ese cambio porque le convenía pasar a la historia y volver a ser presidente, y de hecho lo volvió a hacer, no perdió la oportunidad. Y lo tenemos que se forma una figura histórica complejísima, presidente de 2 años de permanencia en el poder, todos liberales radicales, a partir de la Constitución de 63 que Víctor Hugo dijo que parecía Víctor Hugo el francés, ¿no? El escritor francés, cuando la leyó dijo que parecía una constitución escrita para arcángeles, no para seres humanos, porque todo eran derechos, derechos, derechos y ningún deber, y una confrontación abierta con la Iglesia Católica, frontal. Inclusive Mosquera había expulsado a los jesuitas por segunda vez de Colombia, y se notaba el rango de confrontación permanente, el rasgo de buscar más desaparecer al adversario ideológico del escenario que estar en la idea de las ideas, en la lucha de las propuestas políticas e ideológicas. Y con esos tantos presidentes cada 2 años, lo único que se multiplicó fue la corrupción, tanto nacional como regional, porque se crearon estados. Y ya comenzaron a buscar, de 7 pasaron a 9 estados, y si no se acaba eso, hubiéramos tenido 50 estados. Pero no era con la misma visión federalista de Estados Unidos, sino con lo que usted decía ahora. Cada quien se creía dueño de un pedacito y caudillo de un pedacito y con un derecho divino de ese pedacito, y desafortunadamente eso pervive hasta el día de hoy en Colombia en todos los campos. Entonces a una persona le dan un cargo en una organización pública o privada y ya cree que él es el dueño de ese pedazo y que lo que él diga ahí, y no importa que no cuadre con los objetivos de la empresa, lo que importa es que él se sienta bien y esté a sus anchas. ¿Coincide con eso, mi coronel? Sí, eran los dueños de cada uno de su finca, de su territorio, de sus intereses personales, no nacionales. Y de esa manera, pues era muy difícil crear partidos, pero sin embargo fueron naciendo lentamente, paulatinamente, y cambiaban hasta de nombres, por ejemplo, constantemente, como en el tiempo de Rafael Núñez. Eso habían unos que eran un poquito de acá de liberales y un poquito de conservadores, y a veces no se entendía si eran liberales o conservadores o nacionalistas, o bueno, hubo una cantidad de nombres y denominaciones, pero ahí iban naciendo, iban naciendo. El hecho fue que los caudillos comenzaron a interpretar
que en vista de ese surgimiento de organización y gobierno estatal a través de partidos que aunque eran muy incipientes, era necesario que ellos influyeran. Entonces unos comerciantes influían sobre el Partido Liberal para que dictara normas a través de su pregonero Rafael Uribe Uribe, que les favoreciera las importaciones y las exportaciones, y así sucesivamente. Los cafeteros también, los ganaderos. Y se fue abandonando muy lentamente el caudillismo ya muy personalizado y particular, pero se fue creando como caudillismo partidista, y que a su vez conducía a confrontación entonces entre partidos. Ya para los años 1920 ya había bastante confrontación entre liberales y conservadores, aunque eran partidos, pero se confrontaban mucho y comenzó a aparecer otros locos influenciadores. Por allá hay una idea extraña que produjo un barbudo en Europa llamado Carlos Marx, y comenzó a introducirse aquí esas ideas y a competir entonces entre los tres, los caudillos liberales con los caudillos conservadores y los caudillos comunistas. Y así, ese fue el proceso tan traumático que hemos pasado desde la guerra de independencia hasta esta fecha en que estamos hablando en este momento. Pues bien, mi coronel, pasaron 23 años más, o sea que Colombia completó 56 años después de la muerte del Libertador en todo ese embrollo que hemos visto, y nada que despegaba, ni se industrializaba, ni se creaban partidos políticos, ni se fortalecía la infraestructura, además afectada por la dificultad de las cordilleras que tanto dificultan o tanto afectan el desarrollo. Y viene un periodo en el cual el Partido Conservador se apropia del poder del 86 al 30. Estamos hablando de 44 años de gobierno en los cuales la Iglesia Católica tuvo mucho que ver, pero sobre todo la imagen del señor Núñez como caudillo, que era muy oportunista, porque él le hizo más o menos lo mismo que Mosquera. De acuerdo como le alumbraba el sol, se fue acomodando, pero Mosquera había sido militar y fuera de eso la guerra de la independencia, y murió en 1880 ya de bastante edad, de 81 años. En cambio, Núñez era joven y todavía podía mover los hilos, y fue el que nos dejó esta herencia. Y quienes siguen sus ideas y lo pintan como el gran prohombre, pero lo que nos dejó fue la guerra de los 1000 días y 44 años de gobiernos que han sido muy cuestionados porque tampoco industrializaron el país, tampoco presentaron programas de desarrollo, sino fueron unos programas ideologizados y siempre pegados a que quien estaba con la religión católica era bueno y quien no estuviera con la religión católica era malo, y los otros era que quien estuviera en contra de los católicos era el bueno y que había que levantarse en armas y generar violencia. Y entonces el país estancado en esa lucha, producto de los caudillismos, y que estos personajes que vemos en la foto pues son personas importantes porque tienen que ver en la historia nuestra, pero que tienen una responsabilidad grande porque mantuvieron la misma línea, exactamente la misma línea, de ser caudillos, de ser el epicentro, y como el Estado fue creciendo, entonces de hacer crecer su grupo de personas que los acompañaban para mantener como unas estructuras de poder, más no unas estructuras de desarrollo. Eh, ¿Cómo concibe usted ese periodo tan complejo, mi coronel, del caudillismo iniciado por Núñez y terminado por Abadía Méndez? El caudillismo que estábamos hablando ahora de entre partidos, ya no pues tan personalizados, pero sí entre partidos, pero contagiados todavía por los caudillos privados, particulares o gremiales, como comerciantes, artesanos, agricultores, etcétera, etcétera, transportadores. Pues ahí detrásito, y no lo dijimos ahora, para no complicar mucho la idea, pero ahora en este momento ya lo podemos contar diciendo que es que detrás de esos caudillismos partidistas de liberales, conservadores y comunistas, pues estaba la Iglesia también haciendo su esfuerzo por no perder su hegemonía y su caudillismo, que ya lo explicamos cómo lo había ido perdiendo lentamente a través de la colonia y después a través de los años de la guerra de independencia, pero ahí seguía todavía luchando.
Entonces eran 4 caudillismos partidistas: liberales, conservadores, iglesia y comunistas. Esa era la complejidad de las circunstancias, que dentro de los cuales, por ejemplo, se dio el caso del concordato y la influencia sobre la Constitución de 1886, creo que fue, la de Núñez. Entonces, y para solucionarle también los problemas personales, familiares a Núñez. Entonces se hizo el concordato. Toda esa influencia y todo ese mare magnum, pues aunque se centraba en 4 grupos ya más grandes y un poco más conformados, de todas maneras eran muy confrontadores. Y quedaba el pueblo a veces un poco convulso o confuso también en saber qué ideología adoptar, o qué ideas rechazar, o qué ideas acoger. Todavía ya entrando en los comienzos del siglo XX, estábamos dando saltos malabarísticos de política. Bueno, entonces en conclusión, como vemos, es un periodo en que hay un caudillismo marcado, pero sobre todo que no se construye partido, se construyen partidismos, es otra cosa, se construyen ideas partidarias, pero no se construyen partidos como tal con organización estructural que le den una visión distinta al país y unos enfoques que pueden ser ideologizados, claro, esa es la democracia, pero que tengan conceptos claros de qué es lo que van a hacer, y eso no existió. Pero como todo no es malo, en medio de todos esos caudillos conservadores, apareció uno que nos parece que después del libertador Simón Bolívar, es el único que ha tenido visión geopolítica de esos caudillos elegidos. Y que él inicia, se llama Rafael Reyes, a resolver un problema gravísimo que le entregan un país destruido, vuelto flecos, como consecuencia de la guerra de los 1000 días, y lo reconstruye hasta donde puede, pero organiza la institucionalidad, abre el camino para que más tarde se cree el Banco de la República y le dé una formalización al manejo de las finanzas públicas, porque hasta el momento se hacía sin una planeación concreta, sino con unas contabilidades muy estrictamente llevadas, pero no con una planeación del desarrollo como venía, sino más o menos a cómo iban saliendo las cosas y de acuerdo con los compromisos que se iban adquiriendo con los gamunales, que desafortunadamente eso todavía coincide. Y termina ese gobierno, a él lo persiguen muchísimo, hasta lo intentaron asesinar aquí en Bogotá, en Barro Colorado, y luego pasan unos años y forzados los caudillos de todos los partidos tienen que entregarle el poder a este hombre, a Gustavo Rojas Pinilla, general de la República. Y en ese interregno se meten 2 personajes que son bastante importantes en la historia, pero también diríamos que bastante nocivos en la polarización del pueblo colombiano en la violencia. Y nos referimos a Laureano Gómez del Partido Conservador y a Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal. 2 hombres con una habilidad retórica impresionante, con una habilidad dialéctica muy extensa y con unos conocimientos culturales profundos, pero cada uno desde su óptica, profundizando dentro de la masa civil esa confrontación que había estado no olvidada, sino en un stand-by ahí como de que en algunas partes había violencia, como en Santander, en el Tolima, pero no era tan grave como la de la guerra de los 1000 días que había depredado el país. Y sin embargo, los niños de esa época, que tenían 5, 6 años, 7 años, que vieron tanta violencia y que les tocó ver a sus mamás trabajar en albañilería, en pintura, en ferretería, en arriería, en herrería, en todo lo que había en esa época, les tocó trabajar a las mujeres para levantar el país, porque la mayoría de los hombres murieron o quedaron inválidos en esa guerra. Entonces, esos niños que crecieron criados por las mamás, pues se formaron casi analfabetas porque tenían que trabajar desde muy pequeñitos para ayudar a los hermanos y a las mamás. Llegaron a la edad de 50, 60 años y eran los abuelos cuando estaban en su furor Gaitán y Laureano Gómez. Y claro, cada uno asumía partido para el lado que correspondía,
y generaron otra etapa de violencia que es lo que origina la subida al poder de Rojas Pinilla, cuando los partidos ven que les salió de las manos. ¿Cómo evalúa usted esa parte caudillista entre este par, tal vez el mejor geopolítico que ha tenido Colombia en el poder, el señor Reyes, y tal vez el mejor presidente de la historia después de Simón Bolívar, el señor Rojas Pinilla, que ha tenido Colombia? ¿Cómo evalúa usted tanto el caudillismo que ellos dos desplegaron, porque no dejaron ninguna herencia organizada política, como los caudillismos de Laureano y Gaitán que se atraviesan ahí en ese periodo entre los dos? Es que la guerra civil de los 1000 días fue el punto culminante, es decir, la cima que usted mencionaba al comienzo, de la confrontación caudillista que nos llevó a una hecatombe, una destrucción, sí, una casi destrucción mutua asegurada. Y eso hizo reflexionar bastante al pueblo, porque dentro de ese ambiente fue que sucedió la pérdida de Panamá. Entonces la gente comenzó a reflexionar y surgió alguien casi que por generación espontánea con mucha habilidad de manejo empresarial, de negocios, como fue el general Rafael Reyes, que era un hombre netamente comerciante, negociante, de sentido de productividad, de eficiencia, de manejo administrativo, que pensó que las Fuerzas Armadas no podrían ser ya una turba de casuales como las que armaba el general Mosquera, sino que tenía que ser una organización profesional con sentido patriótico y nacionalista. Afortunadamente entonces surgió él y aplicó esas ideas, pero el país estaba tan pobre en cultura política que, como bien lo dijo usted, no entendía lo que él quería hacer, y como él estaba tan convencido de lo que se tenía que hacer, entonces imponía las ideas, y por eso se le llamó dictador y se le intentó asesinar. Pero esa circunstancia fue muy buena para el país, pero no fue lo suficiente. Y comenzaron a presentarse nuevamente las confrontaciones caudillistas partidistas, como por ejemplo el caso de Laureano Gómez, muy beligerante, bastante agresivo con Marco Fidel Suárez, porque no está de acuerdo con sus ideas, ni siquiera con su condición civil, porque pues era un conservador recalcitrante católico. Y eso condujo entonces a que tuviera que surgir otro caudillo similar a Rafael Reyes, pero ya en otra época bastante lejana y bastante avanzada, como fue el general Rojas Pinilla, para atenuar nuevamente las huestes partidarias que querían enfrentarse al estilo de cómo se enfrentaron en la Guerra de los 1000 días, comenzando el siglo XX. Casi después de medio siglo estábamos nuevamente regresando a esa circunstancia de comienzos del siglo. Y tuvo ya el tino de tener una cultura más amplia, casi que digamos de manejo administrativo y empresarial como la de Rafael Reyes, pero con la gracia de tener la fuerza de las armas y por lo tanto la confiabilidad de que fuese creíble en lo que estaba haciendo. Y por eso el pueblo lo apoyó y le respetó el que se hubiese establecido en la presidencia para acabar con ese terror que estaba surgiendo nuevamente como un monstruo al estilo de la Guerra de los 1000 días. De tal manera que en esta forma creo que puedo explicar lo paradójico de los hechos, de las circunstancias que se les presentó a comienzos del siglo a Reyes y al general Rojas Pinilla a mitad del siglo, y el uno a su manera administrativa y gerencial y de convicciones, y el otro en forma cultural y progresista y de manejo económico, además del buen uso de las armas. Y yo le agregaría, mi coronel, que dos generales muy distinguidos de las Fuerzas Armadas en su momento fueron los que le dieron una visión distinta al país, y si no es porque Reyes le pone coto a esa violencia, eso hubiera seguido. Y lo intentaron asesinar por eso,
porque él buscó un gabinete que fuera mixto, pero que tuviera los más capaces, y eso no les gustó a quienes perdieron el poder y lo intentaron asesinar por eso, diciendo que era que se había vuelto liberal y traidor. Y luego Rojas Pinilla pues tuvo todos los problemas que hemos analizado aquí, no porque le faltara talento como gobernante, porque lo tuvo, sino porque estaba afectando intereses de los que estaban acostumbrados a vivir del poder. Y en el medio aparecieron los dos incendiarios, Gaitán y Gómez, que no ayudaron mucho al desarrollo del país, pero sí ayudaron a incendiar más los espíritus. Y ahí tenemos los resultados hoy en día. Pero llegamos luego a que aparecen dos nuevos caudillos. En el 64, 66 aparece uno que no es tan famoso por el caudillismo, pero que sí está implicado en la elección popular del general Rojas Pinilla y en una frase atrabiliaria que mandó el país a dormir, cuando eso era una locura. Ni el ejército ni nadie tenía la capacidad de controlar que la gente se fuera a dormir, pero era tal la desazón que había que la gente aceptó y no lo evitó. No pudo hacer más. Y el país entró en una crisis total que ya parecía que esto se iba a volver comunista igual a Venezuela o a Cuba actual. Y llegó el momento en que apareció de las breñas antioqueñas un personaje como Álvaro Uribe Vélez y fue elegido con una gran votación y desarrolló un gobierno que le puso por lo menos estabilidad institucional al país, que eso es lo que más hay que reconocerle, ¿no? Que después de que la institucionalidad estaba por el piso, le volvió a poner ese valor, pero ni Reyes, ni Rojas, ni Lleras, ni Uribe dejaron estructuras serias montadas que siguieran sus proyectos, sino que alrededor de los cuatro siempre se pegaron los oportunistas que le han causado tanto daño al país y le han causado afectaciones al buen nombre de ellos, porque no ha habido formación de cuadros políticos. ¿Coincide usted en esos conceptos? Sí, señor, es que ahí vemos precisamente el columpio que usted nos mostraba en la gráfica al comienzo de Cima a Cima. La guerra de los 1000 días generó un caudillo como gobernante como Rafael Reyes. Después la violencia política a mitad del siglo generó otro caudillo como el general Rojas Pinilla. Después las confrontaciones entre todos estos grupos terroristas que hemos estudiado, pues nos trajo a Carlos Lleras Restrepo con algo de sensatez para dar por finalizado el Frente Nacional. Y nuevamente el país se volvía a caer a las profundidades del abismo a finales del siglo XX con Samper y Pastrana, y eso obligó a que surgiera otro caudillo como Álvaro Uribe para sacarnos del abismo. Y así vamos subiendo y bajando como en un columpio, como en como una montaña rusa entre peligros y entre oportunidades, entre sensatos y entre insensatos. Esa ha sido nuestra historia hasta este momento. Pues mi coronel, exactamente usted llegó a la conclusión sin que la hubiéramos preacordado, que no lo hemos preacordado así, y volvemos a la ayuda inicial. Es abismo y ya cuando el país está que se deshace, aparece uno que pega el brinco y se trepa nuevamente en la montaña que va creciendo y cuando llega arriba le caen todos los que no han hecho nada para destruir todo el proceso, se va el país de para abajo y viene otro salto que aparece un nuevo Salvador y llega a una cima y comienza el descenso a una cima con C. Y lo grave es que en el momento en que estamos se ve que este señor Petro sí llegó con una ideología que nunca había desgobernado a Colombia, como el comunismo. La habían desgobernado liberales y conservadores, pero ahora ya la van a desgobernar comunistas o le están desgobernando. Y ahí sí parecería que el abismo marcha a pasos acelerados. Entonces, viendo esta ayuda, mi coronel Alarcón, nos vamos para la pregunta del día. No, perdón. Sí, pues vamos a hacer la pregunta del día, sí, y luego explicamos por qué lo hicimos de esa manera. ¿Cuál de todas estas conclusiones que hemos tomado aquí en la charla acerca de la falta de construcción de partidos políticos, acerca de la falta de la continuidad de los proyectos, acerca de la poca inclusión que ha habido
de que los que se creen dueños de las regiones. ¿Considera usted de todo lo que escuchó, qué considera usted un solo punto para que no se haga larga ni se convierta en una exposición eterna, sino los 2 minuticos, la persona que los pida nos explique cuál de todas esas ha sido la característica más influyente para que ese esquema de caudillismo nos haya afectado tanto? Adelante, mi coronel. Pues bueno, mi coronel, una invitación a los que quieran intervenir. Antes de darle la palabra uno por uno, quien quiera intervenir, por favor, súbame la manita, le daremos la palabra y luego seguiremos con los que quieran intervenir voluntariamente. ¿Se pueden poner Por las el conclusiones momento, en la pantalla? es que necesitamos la pregunta para poderla leer y que la gente no se aparte, Rosita. O sea, Pero como hay que... que cada quien diga lo que cree que ha sido lo principal más influyente en ese esquema. Bueno, ¿cuáles de las anteriores conclusiones ¿De cuáles? usted Pues las que se dijeron en la que- conferencia. que Están considera listadas en una ayuda, ¿por qué no las muestran? No, porque es que el ejercicio es distinto hoy. Por eso digo que las conclusiones que se dijeron en la conferencia, ¿cuál considera usted de lo que escuchó en la conferencia es la más influyente en el esquema caudillista que ha afectado a Colombia? Adelante, por favor, entonces Rosita, que tiene su micrófono abierto. Y se alista mi coronel Niño. Bueno, muchas gracias. Y con mucho gusto, a pesar de que eso no fue considerado dentro de del esquema caudillista que nos mostraron, primero que nada, del género masculino, una feria de egos, una feria de ególatras, que siempre pensaron ser depositarios de la sabiduría plena y que no hacían sino tratar de opacar a los otros. Yo pienso que en ese estilo, prácticamente cada uno quiso ser el emperador absoluto de sus ideas y la iglesia, que también, a pesar de que puede ser el origen del sistema educativo en cuanto a colegios y todo, pues tampoco lo hizo en la orientación de vida como lo hicieron los ingleses que llegaron al norte del continente. Hombres educados que lo que hicieron fue democráticamente organizar a la sociedad y tener un gobierno pensando en las necesidades comunes. Entonces, aquí nuestros caudillos tan famosos, y yo no sé por qué todos casi generales, pues eran unos ególatras de tiempo completo y continúan siendo, y así todos los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Niño. Gracias, Miguel Alarcón. Buenas noches para todos. Bueno, básicamente resumo esto en uno, apropiadores del conocimiento, y segundo, faltos de construcción prospectiva en cada uno de ellos. Obviamente tampoco los culpa uno porque es el momento que vivieron ellos, pero a medida que pasaba el tiempo, pues se supone que uno va aprendiendo de la historia y va generando nuevos desarrollos, nuevos conocimientos, pero realmente es un factor común entre todos. Se apropiaron del conocimiento único, ególatras, como decía Rosita, y que no construyeron prospectivamente. Y así va a ser todo el tiempo y de aquí a lo que nos espera, porque no vamos a encontrar, muy seguramente encontremos en otra vida, pero hay que ser realistas de la situación. Y obviamente pues hay influyentes, habrán más supuestos caudillistas más adelante, obviamente unos por salvar una situación momentánea o quizás de más tiempo, pero realmente esa es la realidad colombiana. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, yo pienso que para la época era la única opción que se podía tener, porque en una situación independentista de posible revolución ahí contra la monarquía española, pues era la primera figura que tuviera el arrojo, las ganas y, y el deseo de promover alguna causa, ¿cierto? Entonces pienso que para la época no había otra opción. Y de otro lado, pues estos personajes tenían alguna representatividad porque habían logrado algún roce intelectual, habían viajado y de otro modo se apoyaban en su poder también económico, porque casi todos ellos pues eran terratenientes y, y sí, personajes muy centrados en su personalidad egocéntrica y de alguna forma pienso que construyeron lo que tenemos en este momento. Gracias, mi coronel. Gracias, Elías. ¿Cuál de las anteriores conclusiones considera usted que es la más influyente en el esquema caudillista que ha afectado a Colombia? Tiene la palabra mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Egolatría pura, egolatría pura. Mi coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que una de las conclusiones de la charla que hemos tenido antes es que somos una democracia. Muy bien. Y tenemos la fama de ser la democracia más antigua del continente, pero también creo que tenemos la desgracia de ser la democracia más tormentosa, una democracia demasiado fluctuante, una democracia de flujos y reflujos, y de vez en cuando hasta un gran tsunami. Pero hemos logrado sobrevivir. Que lógicamente si no hubiese sido una democracia de esa forma tan variable, tan inestable, pues nuestro progreso y nuestro desarrollo sería mucho más placentero y mucho más próspero. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Tiene la palabra mi coronel Hernán Chávez. Hernán Chávez. Buenas noches, mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, yo diría que teniendo en cuenta el conversatorio que hubo ahí, diría que con muy pocas excepciones, los caudillazgos han conducido a la marcada división de clases sociales y, lógicamente, a los brotes de violencia que hoy vivimos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Mayor Mendoza. Bueno, entonces vamos con Elí Ospina. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel, y para todos y muchas gracias. Yo mirando, escuchando todo lo que argumentaron, diría que a pesar que sobresalen mi general Rafael Reyes, mi general Rojas Pinilla, que fueron contundentes en su forma de caudillismo, pienso que todos los caudillistas le han hecho mucho daño a nuestra patria. A lo que preguntan ahí, ¿cuál es lo que más ha afectado a Colombia? Todos los caudillos, todos, porque no son democráticos. Los caudillos se montan por querer. Muchas gracias. Gracias, Elí. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches y muchas gracias a los dos expositores por la historia del caudillismo que nunca se acabará en nuestro país, porque surge en cada época teniendo en cuenta la serie de problemas
que los que tienen algún conocimiento de la cosa pública tratan de imponer sus ideas o de estar convencidos de que puede hacer mejor las cosas que determinadas personas en un momento determinado. Entonces, no podemos descuidar absolutamente a ningún político que en cada momento pretende hacer las cosas a como dé lugar y se pegan de algunos mecanismos como las libertades, los deberes, los derechos y la obligación que le corresponde al Estado. Y cuando ven de que no se llenan esos vacíos, entonces aparecen con leguleyadas para tratar de prometer cosas y hechos que a la postre no concluyen en nada benéfico para la evolución y el porvenir de una sociedad. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Roberto. Perdón, don Roberto nos ha dejado en el Facebook su participación de la siguiente manera. Lo más influyente en el esquema caudillista y que ha afectado a Colombia es el individualismo, es decir, el interés personal por encima de la visión de Estado que beneficie el interés general. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno. En primer lugar, pues, saludar a todos en la sala. En segundo lugar, pues, felicitar a los expositores por la intervención de esta noche. Y en tercer lugar, respecto a la pregunta, pues, yo pienso que lo que ha afectado a Colombia con la cuestión caudillista ha sido la identificación frente al otro. Porque como decía el historiador Frank Safford, que es que realmente los partidos políticos en Hispanoamérica en general no surgieron de acuerdo a una ideología, sino que surgieron por identificarse frente a su rival político. Entonces, esto no solamente ha afectado a nuestro país, sino a varios de los rincones de América Latina, por ese fenómeno que se ha venido dando desde el siglo XIX, el caudillismo. Y además que es un fenómeno muy complejo de analizar, que según se dice, se requiere mucha profundidad seguirlo estudiando para poder comprender la idiosincrasia de nuestra sociedad hispanoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches a la sala. Considero que la más influyente en el esquema caudillista han sido las permanentes confrontaciones. Se pensaba que las divergencias se solucionaban era por medio de las armas. Pienso que esta es la más influyente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Ever Jara. Muy buenas noches a todos. Un saludo especial a los expositores. Creería yo, sin llegar a dudas, el tema del caudillismo, algo que ha afectado gravemente a nuestra democracia. Sin embargo, si esas personas no hubieran identificado ese tema que combatieron en su entonces, pues difícilmente había aparecido un Simón Bolívar o un José Hilario López con la libertad y ahí en adelante unas reformas estructurales. Pero yo abono a la exposición el tema que ha faltado construcción de poder, falta la construcción de ese poder, porque el caudillo identifica la problemática de su entonces,
pero le falta, o bien por la exposición que presentaba ahorita el compañero que asistió, o bien por la falta de acompañamiento de la sociedad, de los intelectuales, de los entendidos en la política, o bien por ese escepticismo, igualmente por el protagonismo del caudillo. Ese caudillo comete el grave error cuando no construye, no ayuda a construir el poder, cuando identifica la problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel, gracias. Saludos a toda la sala. He tomado de la conferencia algunas conclusiones y me excusa que no diga una sola como está formulada la pregunta, porque todas van enlazadas las unas con las otras. Entonces yo no sé cuál es la más importante, o sí sé, pienso que dice de acuerdo a lo que aprendí en la conferencia, y entre ellas están las ganas de poder, la ignorancia política, la egolatría, la falta de ética, la arrogancia, no creo que ya la dije, y todo esto por la historia personal que he vivido en Colombia y he estudiado. Casi que puedo afirmar que en Colombia no hay democracia. Hay una democracia para elegir, pero no para gobernar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Miguel Ángel Lugo. Adelante, por favor. Miguel Ángel, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, entonces vamos por aquí. No creo que nos falte únicamente Miguel Ángel Lugo. Ya los demás han intervenido. Vamos a echar un repaso por Facebook. A ver si alguna otra persona antes de ir allí. Efectivamente está Henry Ramírez, que dice lo siguiente. Buenas noches para todos. El caudillismo en nuestro país no es nada diferente a lo que ha sido o venido sucediendo en la región. Entre los aspectos negativos resalto el bajo nivel de educación de buena parte de la nación y una sociedad altamente clasista. Muchas gracias. Gracias, Henry. Mi coronel Villamarín. Han intervenido todos los que han podido hacerlo y no veo aquí quien me falte. Miguel Ángel Lugo, no sé qué problemas tenga. A lo mejor algo del micrófono, pero me gustaría escucharlo. O de lo contrario, vamos a escuchar a iPhone. Adelante, iPhone. No debería. Bueno, yo sí comprendo. Buenas noches para todos. Importantísimo el tema referente al caudillismo. Sí, pues en Colombia hemos hay un desfile pues de personajes que han ocupado en un momento histórico de nuestra patria el caudillismo y han aportado lo que les ha correspondido, pero pues muchos, los buenos no han sido continuados y muerto el cautillo, desaparecido el caudillo, pues si tenía alguna buena política, pues se pierde. Luego entonces el caudillismo puede que la conclusión que es mal interpretado, mal llevado por el mismo pueblo, puede estancar una nación, pero a pesar de todo hubiéramos tenido en nuestro medio un caudillo verdaderamente con políticas y seguidores de ese caudillo valiosos, pues otra cosa hubiera sido. Ahora otro asunto, pues que caramba, no sé, en este panorama del estudio de hoy, no sé
no se contempló porque esa parte yo creo que hubiera sido mejor nosotros nos hubiéramos constituido en una república federal y seguramente que en cada estado, en cada comarca surge el caudillo y eso, cada uno de esos caudillos pudieran haber hecho mucho mejor nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Coronel Villamarín, han participado la totalidad de las personas que se encuentran en sala. Ha llegado el momento de las conclusiones y de la bendición por el día de hoy, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces hacemos una recapitulación de lo que hicimos hoy para que nos queden las ideas fijas. Comenzamos por decir que históricamente hemos vivido de saltos salvadores cuando estamos cerca al abismo, pero que en esta última elección y con lo que ha transcurrido en los 7 meses, ya casi 8, de desgobierno del señor Petro, las cosas parecerían ir más hacia el fondo del abismo y todavía le quedan 3 años si es que no se eterniza en el poder, lo cual sería grave. Y por eso vemos que aquí el que venía pegando el salto salvador en un momento determinado ya está como que desapareciendo y la flecha indica que hacia abajo y qué más va a pasar. Decía mi coronel Pachón que probablemente aquí seguiremos, que aparece otro caudillo y nos saca de esta, pero entonces como la famosa canción popular, ¿seguimos o paramos? Toca buscarle una salida a eso y la salida tienen que darla o tenemos que darle a las personas que tenemos más claridad, porque el grueso del pueblo colombiano está inmerso en su día a día y no entiende estas fenomenologías y muchos quieren participar en política, pero es para ser parte de ese problema, no de la solución. No están pensando en la solución, sino que con tal de ubicarse ellos bien, lo demás ahí va saliendo y podemos pasar de agache. Después vimos ya exclusivamente el tema colonial, las dificultades que tuvo el señor Galán y la gran conclusión que sacamos de ahí era que ni el pueblo estaba organizado, ni estaba educado, ni había la forma de organizar algo distinto y como no tenía la capacidad ni de dirigir ni la formación intelectual y práctica, pues terminó engañado por un sacerdote que era el poder detrás del trono aquí en la zona y que era una sociedad que tampoco tenía ninguna formación para seguir y que faltó decirlo, lo decimos ahora, que fue una mujer la que inició todo, la señora Manuela Beltrán, cuando un domingo que han colocado el edicto en el que aumentaban los impuestos, lo arrancó, lo destruyó, lo pisoteó, lo escupió y motivó al pueblo a que se rebelara. Después vimos que vinieron 2 caudillos, cada uno con una idea política diferente y enfocados el uno en el centralismo, Nariño, y el otro federalismo, Camilo Torres, ambos intelectuales, ambos productores de 2 documentos que causaron revuelo y generaron el cambio, pero infortunadamente el final de sus vidas fue difícil. Torres fue colgado aquí en la Plaza Mayor en Bogotá y Nariño terminó apresado en España y en Cartagena, y cuando regresó a Colombia, Bolívar lo nombró vicepresidente, pero ya estaba muy avanzada su enfermedad y no pudo ejercer más. Se perdió una mente muy brillante en la de Nariño y la de Torres. Y tal vez, como decía mi coronel González, si hubieran tenido más tiempo y más, haber creado un conjunto de personas mucho más grande y un proyecto mejor, quizás la democracia hubiera mejorado en el país. Luego vimos a los 2 grandes hombres de Colombia, cada uno con su visión de Estado y las dificultades que tuvieron y el problema de que los seguidores terminaron de ayudar a apartarlos y a dividirlos y nos llevaron a donde estamos, comenzando por unos partidos bolivarianistas y santanderistas que de formación política y de formación de democracia no tenían mucho, sino que eran esos círculos de poder manteniendo el esquema que han dejado los peninsulares. Y luego vimos lo de los 6 de los tantos caudillos que hubo nacionales, Urdaneta, Alcántara Herrán, Mosquera, Obando, López y Melo, y a cada uno con sus características, y nos damos cuenta que compleja la situación del señor Mosquera,
que abrió el boquete para que luego vinieran estos cambios con estos personajes que ya no eran ni de la guerra de la independencia, ni eran formados en academias, sino eran políticos casi todos, abogados casi todos, y algunos generales había ahí, Sergio Salgar, Santos Gutiérrez, Julián Trujillo, de quien hablamos ya en alguna ocasión aquí, y que tuvieron la formación como generales, pero en esas guerras civiles, en esas pugnacidades, más no en la época de la guerra de la independencia. Y nos trajeron un sistema radical que era completamente contrario a las tradiciones que ha traído el país y la formación de esa república que estaba en embrión y que iba girando, pero que le dieron un cambio muy radical. Para responder ahí un poco la pregunta que tenía, o la inquietud que tenía el doctor Martínez, sí hubo el federalismo, y en este periodo la primera confederación federal que la hizo el señor Ospina, se llamó la Confederación Granadina, y eran unos estados en la cual había una constitución por estado y tenían un ejército, pero eso terminó fue augeando las guerras civiles y el golpe de estado de Mosquera, y luego esta construcción del Olimpo Radical, en el cual pasaron de 7 a 9 estados, solo multiplicando los problemas y los choques y haciendo las componendas. Y, por ejemplo, en la elección de Julián Trujillo o de Aquileo Parra, en esas dos elecciones, intervino Rafael Núñez de una manera aterradora. Ese era un tipo especialista para hacer componendas. En una de esas dos elecciones, si no estoy mal, fue en la de Trujillo, como consecuencia de la guerra de las escuelas que hubo, que los conservadores se levantaron en armas contra el gobierno liberal por el tipo de educación que estaba trayendo, instigados por la Iglesia Católica. El señor Núñez movió cielo y tierra, hizo las componendas, envió delegados a Panamá, a Bucaramanga, a Popayán, y le hizo la jugada a Mosquera y le metió de presidente a Julián Trujillo. Eso es parte de la historia nuestra, de cómo Núñez hizo todas las componendas y luego subió al poder. Luego, cuando se cayó esto, en lugar de pasar a la opacidad, dio el salto cualitativo y salió con la iglesia y cambió, y entonces llamó la regeneración, porque todo lo anterior ha sido degeneración. Él estaba regenerando el Estado, nos metió en el concordato solo para salvarse el concubinato que vivía con la señora Soledad, y nos llevó a la guerra de los 1000 días. Es más, fue reelegido después nuevamente, pero no ejerció el poder y se lo entregó a Caro, y ahí tenemos la consecuencia de la guerra de los 1000 días. Entonces, aquí lo vemos, que él es el iniciador del periodo de la hegemonía conservadora. Como decía Elías Ortiz, muy acertado, tienen defectos, le dejaron algo a Colombia, pero le faltó esa visión de Estado y haber creado realmente partidos serios, porque durante este periodo, algunos de ellos, por ejemplo, Concha, el paisa Restrepo también fue conciliador, Reyes naturalmente, y en parte Abadía Méndez, fueron muy conciliadores con los liberales y buscaron siempre que hubiera como unos partidos nacionales, unas convocatorias nacionales. O sea, tenían la idea de que eso no estaba bien, pero les faltaba organizar proyecto político. Pero pues es la historia nuestra, y cómo hacemos para negarla si es lo que hay y lo que nos tocó vivir y a nuestros antepasados. Luego hicimos el análisis de los dos periodos, o el periodo que abarca entre Reyes y Rojas, y vimos todos los contratiempos que vivieron y esa pugna que desataron los dos caudillos, Gómez y Gaitán, que encendieron en el pueblo, cada uno por su lado, esas llamas, esas cenizas que ya era un rescoldo casi por apagarse de lo que ha pasado en la guerra de los 1000 días. Y tuvimos esa violencia tan atroz que se escenificó en Colombia entre el 48 y el 64, 65, al punto que el general Ruiz Novoa les dijo en el Congreso de la República a liberales y conservadores que con la cantidad de muertos que han causado ellos y con un trapo rojo y uno azul en la mano, les dijo: ustedes son los únicos responsables de esto,
Pero si colocamos los cadáveres de toda la gente que se ha matado en Colombia por las dos ideas de estos dos trapos, entre el 58 y el 64, entre el 48 y el 64, podemos pavimentar la vía entre Bogotá y Tunja. Imagínense ustedes la cantidad de personas que murieron por esa pugnacidad que no alcanzó a cerrar el general Rojas, pues cuando lo vieron, estaba haciendo un gobierno, inmediatamente vinieron a torpedearle. Y luego vimos que al final de esa violencia estábamos en el periodo del Frente Nacional y subió el señor Lleras con una actitud liberal en el sentido de gravar la empresa privada, de expropiar la tierra a los grandes terratenientes y ponerla al servicio del campesino. Hizo la reforma agraria del 68 que no funcionó y trató de pacificar el país, pero remató con broche de oro negativo con su injerencia en la elección del 70 para que no subiera el poder el general Rojas Pinilla, sino que siguiera el que le tocaba el turno del último espacio en el Frente Nacional, que era un conservador, y para el efecto fue Misael Pastrana Borrero. Y el país entró en una decrepitud total en la parte política y fue decreciendo la seguridad, al punto que al final del siglo XX la revista Time dijo que Colombia se estaba balcanizando. Ya estábamos al punto de caer en esa desgracia. Y apareció el señor Álvaro Uribe Vélez, un caudillo que devolvió el valor a la institucionalidad y el poder del Estado, porque estaba en duda como está en este momento. Entonces, ahí nos surgió la pregunta es si seguimos en la misma o paramos. Hay que buscarle una solución distinta y por eso fue que dejamos intencionalmente unas conclusiones de lo dicho hoy para mirarlas aquí brevemente. El caudillismo tiene un grave problema, que es una dirección unipersonal del Estado. Y entonces, al ser unipersonal, esa persona no se preocupa por generar un proyecto, sino es él. Y ese defecto lo tiene todo el que quiere participar en política en Colombia. Es que voten por mí que yo soy la solución. Y es que yo llego a arreglar el municipio, yo llego a arreglar el departamento, yo llego a arreglar la nación. Pero nunca dicen mi proyecto y mi equipo de trabajo y lo que vamos a hacer esto es no. Yo soy y síganme a mí y voten por mí que lo que viene después es agregado. Y tiene una conclusión, como lo decía mi coronel Carvajal, o una afectación muy directa. Es que se vuelve populista porque tiene que satisfacer unos intereses que puede que sean de la masa, pero no siempre son los que le convienen a esa misma masa pensando en el tiempo, sino es lo inmediato para tener esa satisfacción de que lo sigan o sus grupos de poder que lo acompañan. Y termina siempre en confrontación. Y como la confrontación pasa de lo verbal agresivo, va a las armas y vienen los problemas que ya conocemos. También lo mencionaba mi coronel González en el recorrido, esos deseos mesiánicos por sectores, ¿no? Entonces es el salvador de los mineros, el salvador de los agricultores, el salvador de la seguridad, el salvador de la paz total, el salvador de la reforma agraria, el salvador de la reforma constitucional para que en el 91 tuviéramos una nueva constituyente, el salvador de la inversión extranjera. Y todos son sectores y deseos mesiánicos, pero nunca atados a un proyecto de Estado. Que si el proyecto de Estado lo aceptáramos todos como un pacto social entre el Estado entre los gobernados y los gobernantes, pues no importa el que suba porque tiene que cumplir ese pacto social. Ah, que le pone más florecitas y le pone más arreglos, ah, bueno, ahí está. Pero hay unos proyectos sobre los cuales gravitar. Y eso funciona así nuestro Estado. Y afortunadamente la empresa privada que así ha sostenido, sí ha tenido proyectos a largo plazo, o si no, la economía de Colombia andaría por el piso. Entonces, esos deseos mesiánicos por sectores son gravísimos. El otro problema o la otra característica es que al haber ausencia de proyectos de Estado, no hay ni políticas de Estado, ni objetivos nacionales, ni nada que se le parezca, sino es dentro de cada periodo, cada quien se acomoda a sus intereses y a lo que él considera que es la solución de todos. Entonces, se maneja
una relación vertical y no transversal. ¿Y en qué consiste la transversalidad? No es que todo el mundo tenga la razón y que a toda hora hay que consultar todo. No, no, eso no se trata, sino de que los proyectos sean socializados y que las personas, las comunidades tengan la participación para que la construcción sea diferente. Pero aquí siempre hemos, como estamos en el esquema del Salvador, del Mesías, del que llega, entonces viene el Salvador constitucional y nos faltó decirlo, pero lo decimos aquí en este momento, durante la conferencia, es que todos esos caudillismos han llevado siempre a un cambio de constitución. Cuando estaba en campaña el señor Ordóñez Maldonado, estuvimos en un evento en que él estaba y le preguntaron, bueno, ¿y usted cuál es su propuesta concreta para arreglar todos estos problemas? Y le mencionaron como 4 problemas. Y luego dijo, yo voy a convocar una constituyente. Inmediatamente el auditorio quedó sin aire, porque acabábamos de hablar en ese auditorio precisamente que lo negativo es estar cambiando la constitución sin haber cumplido la anterior y pensar que una solución mesiánica nos arregle el problema cuando es de una construcción total entre todos. Y después entrevistaron a Petro, que también estaba de candidato en esa época por la radio, por la televisión, y dijo lo mismo, que él iba a ser una constituyente. Entonces, esa tendencia a estar haciendo constituyentes es una forma caudillista de legitimarse, porque hay un temor evidente a aceptar la responsabilidad y lo que le corresponde. Entonces, lo mejor es más fácil decir yo cambio la constitución para acomodarse a lo que yo quiero, porque es que lo que yo quiero es lo que hay que hacer. Y esa enfermedad la tenemos en todas las organizaciones colombianas. Se crea un club deportivo y se establecen unas normas y viene la primera asamblea y ya en proposiciones y varios llegan por lo menos 3 con propuestas de 3 o 4 cambios al acta constitucional, al contrato social que se hizo entre los asistentes a la primera reunión. Entonces, ese es un problema también de tropicalismo nuestro. Y por lo general, siempre el caudillismo es un camino directo al totalitarismo. Por eso les decíamos a quienes vienen aquí que hacerle tanta exaltación al señor Bukele no es nada conveniente. Y poníamos el ejemplo de que cuando alguien tiene que tomar medidas extremas para todo, es porque está al borde de caerse. Entonces no tiene más margen de maniobra que acudir al extremo, siempre al extremo. Y él ya lleva ya un año largo y el Congreso dilatándole las medidas extraordinarias. Pero eso pasa como cuando en Colombia se manejó tanto tiempo el estado de sitio. Entonces cada presidente que llegaba se le complicaban los problemas y para no tener que ir a visitar las comunidades donde había problemas, declaraba estado de sitio y vaya la policía y el ejército allá y ponga la cara. Y como hay estado de sitio se pueden hacer unas medidas extraordinarias y eso lo que terminó fue afectando la credibilidad y la imagen de las instituciones armadas y los políticos con las manos lavadas. Entonces, en síntesis, el caudillismo nos lleva a una manipulación calculada. Los caudillos no son convenientes para ninguna organización, para ninguna, porque tienen la habilidad de hacerse muy populares, de fomentar el populismo y de aparentar que trabajan porque es que son necesarios, son indispensables. Ustedes vieron a la señora de Argentina, a la señora Kirchner. Es que si me condenan a mí, están condenando al pueblo argentino. ¿Cómo así? Y es que esa señora es el alma del... No, pero ellos son así, esa es la mentalidad caudillista. ¿No ve a Rafael Correa? Es que la persecución que le han hecho a Correa en el Ecuador es contra el pueblo ecuatoriano y contra 200 años de futuro del Ecuador, imagínense. Si tendrá el ego por las nubes ese caballero. A Evo Morales, él mismo abandonó el poder y salió huyendo hacia Argentina y luego hacia México y luego regresó. Y cuando regresó dijo, no, es que yo tengo que estar aquí o si no Bolivia se acaba. De hecho, si Evo Morales no está en Bolivia, ese país no ha tenido ni tendrá nunca una persona capaz de gobernarlo. Necesitan a Evo Morales. Lula da Silva no lo ve. Ya después de haber estado en la cárcel por delincuente y todo lo que hizo, pero salió y lo eligieron y es que está tan grave la situación en el Brasil que no había nadie más y quién sabe por cuánto tiempo no haya más. O sea que larga vida al emperador Lula da Silva. Y el de Nicaragua no lo ven, que ya llegó hasta el extremo de poner a la esposa de vicepresidente, porque es que en Nicaragua no ha nacido todavía una sola persona capaz de gobernar ese país y el país lo necesita y si ese llega a ir Nicaragua se acaba.
Los Castro, 60 años destruyendo Cuba, robándose el presupuesto, robándose los recursos de Cuba, pero tienen que seguir ahí desde la sombra porque si no están los Castro o el amigo de los Castro, se acaba la revolución cubana. Y así, ¿no ven a Putin? Es que hay que destruir a Ucrania y seguir avanzando y que no lo pueden hacer a un lado porque es que él es el hombre que lo puso la divinidad sobre el planeta para que gobierne a Rusia y al resto del mundo. Trump, ¿no lo ven? Que le robaron las elecciones y le demuestran que él fue el que hizo un poco de cosas y sigue terco insistiendo que no. Y ahí lo que hubo fue un atraco a las elecciones de él y que Estados Unidos está perdido porque él no estaba. Y todo lo malo que le pasa a Estados Unidos es porque él no está. Si él estuviera, no estaría pasando eso. Y no nos alargamos más porque eso es larga la cuenta. Entonces, en conclusión, señoras y señores, hemos hecho un ejercicio académico interesante y nos queda siempre la solución a todo esto y es la séptima que está ahí. Hay que formar el partido político nuevo. Yo sé que en los chats se arma inmediatamente y aparecen los sabios y los no sabios, pero es que no hay otra opción. La solución es política, la solución no es militar, la solución no es de fuerza, la solución es política. Y la única forma de hacer una solución política es con un partido político en el que sus militantes comiencen por entender esto, que el problema del unipersonalismo y de los candidatos a autoimpuestos y preimpuestos no son solución porque eso ya llegan pensando exactamente de esa manera que es la que nos ha tenido mal. Pues bien, mañana continuaremos por la mañana, tendremos una videoconferencia interesantísima que es relacionada con la muerte de José Raquel Mercado, el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado por parte del M-19, y por la noche tendremos otro ejercicio académico analizando a los autócratas y los movimientos sociales que están en boga en el mundo para traer conclusiones a Colombia. A todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y que nos dé la fortaleza para ayudar en algo a que este país, nuestra Colombia, mejore mucho. Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias, buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Mi coronel, Mi coronel. conclusiones, por favor. Mi coronel Villamarín cambió la conferencia.